nombre es Francesca Troncos, trabajo en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es un gusto para mí darles la bienvenida a la conferencia Obligaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Debido Proceso. Como muchos de ustedes saben, esta conferencia es la tercera del ciclo de conferencias magistrales que serán impartidas en el marco del diplomado sobre argumentación jurídica, aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y perspectiva de género, organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Coordinación General del Programa de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta conferencia, como todas las de este ciclo, será transmitida en vivo, de hecho está siendo transmitida en este momento, por medio del circuito cerrado de las 40 casas de la cultura jurídica del Poder Judicial de la Federación. A nombre de las instituciones convocantes, agradezco la presencia de todos y les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos a dos ponentes del más alto nivel. Uno de ellos está atrasado un poco, así que vamos a empezar sin él. Nuestros dos ponentes son Lorenzo Córdoba Villalobos, que ya se encuentra con nosotros, y Juan Carlos Gutiérrez. Vamos a empezar con Lorenzo Córdoba Villalobos, a quien tengo el honor de presentar. Lorenzo es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor de investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia, investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y también investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de varios textos sobre temas electorales, constitucionales y teoría política. Bueno, aprovecho para darle la bienvenida a Juan Carlos Gutiérrez, que es nuestro otro ponente. Continúo. Bueno, creo que debería aprovechar para explicar, ya que está nuestro segundo ponente, un poco la dinámica de esta conferencia. Tendremos dos espacios de 25 minutos para cada uno de los ponentes y después espacio de preguntas y respuestas para todos los asistentes que están aquí en vivo en el Distrito Federal y para los que están enlazados por medio del circuito cerrado de las Casas de la Cultura Jurídica. Haremos rondas de 3 preguntas o 4, depende de la extensión, y una respuesta. Diciendo esto, bueno, seguiré, perdón por la pausa. Bueno, disculpen ustedes. Como les decía, Lorenzo es autor de varios textos y pues, sin más, le doy paso. Adelante, por favor. Muchas gracias, Francesca. Yo comienzo pues agradeciendo mucho, por supuesto, a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial de la Federación en general, y a la Flaxo y a mi amigo doctor Luis Daniel Vázquez por la gentil invitación para estar esta tarde con ustedes. Un par de precisiones preliminares. El ponente de altura es el que está del otro lado de la mesa, yo la verdad vengo aquí en un plan, y debo confesarlo para no herir susceptibilidades, vengo de una escuela, de una formación de una escuela teórica en la que la provocación constituye el elemento, digamos así, constituye un verdadero elemento de análisis o de construcción de debate intelectual. Y el plan en el que vengo es un plan provocador. Entiendo, a mí me solicitaron, me pidieron, me dijeron que justamente, como acaba de hacer Francesca, que la lógica de estas sesiones es más una lógica de debate, y creo que la mejor manera de debatir es cuando hay puntos de disenso. Si estuviéramos todos de acuerdo, o si yo viniera aquí nada más a edulcorar el trabajo del Poder Judicial, y que conste que ya estoy poniendo las manos enfrente respecto de lo que viene y de nuestro legislativo y demás en la materia que quiero abordar, en el tema que quiero abordar, pues poco favorecedor sería esto para la polémica y el debate. Estoy convencido de que el papel, sobre todo del Poder Judicial, es un papel cada vez más activo, debe ser un papel cada vez más activo y actuante en el sentido de construcción de opinión pública, en el sentido más amplio, y no estoy pensando en eso que goza de muy mala fama pública en un país como el nuestro, que es la opinión pública, sino opinión pública en el sentido de construcción de debate democrático colectivo. Creo que el Poder Judicial es un órgano que juega un papel fundamental, que por supuesto habla con sus sentencias, para decirlo de alguna manera,
pero que sus sentencias son y deben ser un referente de discusión crítica respecto de los problemas sociales. Dicho lo anterior, y justificando, digamos, el tono y pidiendo que en el plano más amistoso que dejen las susceptibilidades de cuerpo fuera de esta aula, quiero concretamente enfocarme, eso sí lo pacté con Luis Daniel, al tema, digamos así, del sistema internacional de los derechos humanos, pero concretamente a la recepción en el plano interno. Creo que no tendría mucho sentido reconstruir con ustedes algo que justo esta mañana, en un contexto con Juan Carlos Gutiérrez, espero que no nos vayamos a cenar porque nos vamos a alucinar, estamos todo el día juntos, todo un día juntos el día de hoy, pues llamaba mucho la atención en el plano legislativo, porque había senadores, había un ministro de la Suprema Corte de Justicia, había varios legisladores a propósito de la discusión o del análisis de la actual minuta de derechos humanos, en materia de derechos humanos, que conoce la Cámara de Diputados y que aprobó hace algunas semanas el Senado. Y déjeme decirle algo, todo el mundo se echaba la bolita cuando se hablaba del número de tratados de derecho, en materia de derechos humanos que ha suscrito nuestro país. Y decían, bueno, se preguntaba, bueno, supongo que la Corte, el civil de la Corte debe tener todos los tratados, no, pero ese lo tiene el Senado, en fin, no creo que tenga, que sea un, digamos, que pueda hacer una aportación esta tarde. Si me pongo a platicar con ustedes cuál es el modelo, digamos así, en términos del sistema tanto jurídico, normativo como jurisdiccional, internacional de derechos humanos. Creo que tiene mucho más sentido, digamos, hacer una reflexión crítica de cómo ha sido la recepción en el ámbito interno de ese sistema internacional que forma parte de nuestro propio derecho interno, pero cómo ha sido, digamos, la recepción en términos legislativos y sobre todo jurisdiccionales del mismo. Creo que en este contexto hay mucho que decir y creo que el papel tanto del legislador como del Poder Judicial es un papel crítico, papel fundamental en este ámbito. Y creo en ese sentido, y aquí está, insisto, el tono provocador, que una revisión también aquí crítica del papel que han venido jugando tanto el legislativo como el Poder Judicial es la mejor manera de ir construyendo eso que en México desafortunadamente sigue siendo en muchos sentidos aspiracional, que es construir nuestra democracia constitucional con todo lo que ello implica. Creo que hay muchos aspectos deficitarios, como intentaré plantear con ustedes, insisto, en un tono que busque alimentar la discusión. El primer punto que creo que vale la pena mencionar es que se trata de un tema transversal, de la recepción del derecho internacional de los derechos humanos. Se trata de un tema transversal a los poderes. Es un tema que ocupa a todos los poderes, al legislativo, por supuesto, por lo que hace a la necesidad de homologar el derecho interno respecto de las obligaciones que contrae, insisto, y concretamente en materia de derechos humanos en el plano internacional. Tiene que, o involucra al Poder Ejecutivo, si se quiere, en un plano menor. Al final del día, digamos, los dos grandes actores en este sentido son el legislativo y el judicial, pero también involucra al Ejecutivo por lo que hace a la necesidad de que sus actos y prácticas sean acordes al derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo, digamos, en todo aquello que ha sido ratificado, consecuentemente que obliga, o para decirlo en términos del 133, que constituye ley suprema de nuestra nación, y finalmente, de manera particular, también al Poder Judicial, tanto por lo que hace los poderes judiciales, pónganle el plural que quieran, ¿no? Tanto por lo que hace a la justicia ordinaria, que en términos de la recepción debería tener una apertura particular respecto de las normas de derecho internacional, y, digamos, hacer algo cotidiano, no solamente la interpretación conforme a las normas de derecho internacional, sino la recepción dura, la aplicación concreta en sentido estricto de las normas de derechos fundamentales del orden internacional, como también, por supuesto, a la Suprema Corte de Justicia en primer lugar, pero a todos los órganos involucrados en digamos, el mecanismo de control constitucional o de justicia constitucional en estricto sentido. Esto, evidentemente, por un lado, porque se trata del intérprete último de la Constitución, y en este sentido hay también una corresponsabilidad de armonizar a través de la interpretación las normas internas a la luz del derecho internacional, y en última instancia de la Corte en particular,
porque la actitud, déjeme decirlo así, la actitud que la Corte plantea acaba teniendo también un efecto de demostración. Si la Corte tiene un papel fundamental, no solamente porque es, al ser el intérprete último, el órgano que establece los criterios y los parámetros de interpretación de las normas internacionales en el ámbito interno, sino también porque existe una especie de efecto de demostración, es decir, el carácter que asuma la Corte en términos del derecho frente al derecho internacional de los derechos humanos, a las normas, a los tratados internacionales de derechos humanos, acaba de alguna manera también reproduciéndose tarde o temprano por parte del juez ordinario. Ahora, no es un asunto de la armonización o de la recepción del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno, no es un asunto solamente del tema siempre controvertido, resuelto de distintas maneras, dependiendo de las perspectivas que se vayan asumiendo, digamos, de la situación conflictual que naturalmente subyace al derecho internacional en este sentido y al derecho interno, sino que aquí el tema que nos ocupa es un tema que tiene que ver con derechos fundamentales y consecuentemente el modelo o el diseño del Estado o del Estado constitucional o de la democracia constitucional en este sentido. Y desde esta perspectiva, déjenme adelantar algo que desarrollaré a lo largo de esta primera rebote de ideas, me parece que resulta muy preocupante las oscilaciones que en términos de qué papel tienen las normas internacionales de derechos humanos que hemos ratificado en el ámbito interno por parte de la interpretación de la propia Suprema Corte de Justicia, por un lado. Y por otro lado, esa tradicional tendencia refractaria de la justicia en general, del Poder Judicial, de los poderes judiciales en general, en su conjunto, respecto de la adopción o del juzgamiento de los casos concretos, haciendo referencia o tomando como asidero el derecho. Por supuesto, ustedes me van a decir, se trata de generalizaciones, hay casos emblemáticos, digamos, sí, pero que como uno en mi plan provocador pongan ustedes los casos emblemáticos de excepción. Estoy aquí diciendo, digamos así, lo que desde fuera, digamos, podemos decir, digamos, como en términos muy generales, como una actitud respecto al tema que nos ocupa. Y es que en los hechos, no en el discurso, me parece que la justicia, en general, no se ha tomado en serio todavía, o estamos apenas empezando a tomarnos en serio todavía, apenas, el tema de los derechos fundamentales, pues aquellos contenidos en los ordenamientos internacionales, pero déjenme decirlo también, incluso los derechos fundamentales en el plano interno, en primer término, es decir, como parámetro primero de la actuación. Hay una tradición, y el término aquí es un término espantoso, no es mío, es de Ferraioli, hay una tradición paleopositivista del Estado legislativo muy fuerte en nuestro Poder Judicial. Es decir, la norma como tal, el término, la norma, digamos, y la falta de proclividad, digámoslo así, a interpretar la norma más allá del sentido gramatical que tiene. Por supuesto que ahí me puede venir, no voy a pretendo aquí menos con ustedes, soy un provocador, pero no un suicida, ponerme a hablar con ustedes de, digamos, de todos los mecanismos, de todas las graduaciones de la interpretación jurídica, o sea, faltaba más. Pero, y me hago cargo de cuando la letra es clara, digamos así, se acotan los márgenes de interpretación sistemática y demás. Pero también es cierto que hay una tradición, en este sentido, muy conservadora en términos de la lectura de las normas por parte del Poder Judicial. Por eso, casos como el caso de Mininuma acaban siendo casos verdaderamente emblemáticos y de avanzada, cuando en el contexto de un Estado constitucional deberían ser la norma. Es decir, de modo, hay derechos fundamentales que son los derechos a la salud, que es el derecho a la salud, y es bronca del Estado cómo lo resuelve. Es decir, no es problema del juez, por ejemplo, determinar si hay o no capacidades económicas del Estado para resolverlo. Es un problema en todo caso de la administración, es un problema del legislador a la hora de determinar presupuestos. Pero repito, el caso Mininuma es un caso hoy en día digno de estudio, ¿no?
Y es que, y con esto cierro toda esta primera conjunto de reflexiones, me parece que, y eso es un poco uno de los sentidos que quiero compartir con ustedes, el proceso de democratización de nuestro país no es un proceso que pase solamente por los cauces políticos, como ha sido fundamentalmente. No es un proceso que pase eminente y en primera instancia, por supuesto, por los cauces electorales. No es un proceso que pase solamente respecto a los cauces de la representación política, que tiene que ser más, digamos, reflejo o espejo de la pluralidad de una sociedad. Es también un proceso, y es aquí en donde, digamos, hay que ser muy objetivos, que pasa también por la interpretación jurisdiccional del tema, en el tema concreto de los derechos. Y es que la democratización desde ese punto de vista es también un asunto de romper esquemas, y eso es muy complicado, también hay que decirlo, que no ocurra desde arriba, más en un poder particularmente, y lo digo sin ánimos de ofender, cerrado y vertical como lo es el Poder Judicial. Que naturalmente es así, es decir, al final del día tenemos un órgano de interpretación que es la Suprema Corte de Justicia, que marca las pautas, que emite jurisprudencia, que eventualmente corrige tesis, no faltaba más, no puede ser de otra manera. Pero aquí el papel de la Corte, también lo digo de manera muy, espero, responsable, es un papel que en muchos sentidos deja que desear respecto a lo que se habría podido avanzar en este sentido. Hoy en la mañana se decía, un poco en tono de broma, en este evento, bueno, no de broma no tiene nada, en este evento en la Cámara de Diputados, a propósito de la reciente reforma, y con eso voy a terminar, por cierto, más adelante, de la reciente minuta de reforma en materia de derechos humanos, es que el problema es que si hubiéramos tenido, o sea, llegamos a estos extremos en los que se está teniendo que reformar la Constitución, incluso enmendando, un punto que tocaré más adelante, corrigiendo, el legislador constitucional está corrigiendo interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia, porque el papel judicial, porque el papel que ha jugado el Poder Judicial no ha sido, digamos, el papel revolucionario en términos de derechos que podía haber los ciudadanos. Es decir, esta reforma sería en muchos sentidos innecesaria, o en todo caso habría dejado en evidencia al legislativo por no haber cumplido su tarea de homogenización, o de, digamos, de homogeneizar normas internas con normas internacionales, si el papel del Poder Judicial hubiera sido un papel mucho más francamente garantista y mucho más, entre comillas, osado, que lo osadía en este sentido no quiere decir irresponsabilidad. Déjenme poner algunos ejemplos, ¿no? Que hablan de este punto, y que si quieren, digamos, hay varios elementos, digamos, que evidencian este punto. Uno de ellos es el hecho de que cada vez el Estado mexicano está convirtiéndose en cliente cada vez más frecuente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en algunas ocasiones esto ha sido provocado incluso por el propio Poder Judicial. Haré referencia a un caso que me parece emblemático en este sentido. Pero me parece que probablemente el ejemplo más claro de esta responsabilidad a la que hago alusión es el que tiene que ver de manera clara con el tema de la recepción del derecho, de los derechos humanos en el ámbito interno, el derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interno, con la falta de claridad que ha habido respecto de ese artículo infame en términos de redacción constitucional, que es el artículo 133. En primer lugar, yo no sé si una constitución tenga que decir, digamos, cuál es el orden jerárquico de ciertas normas. En segundo lugar, no creo ni siquiera que el artículo 133 haya tenido la intención de plantear jerarquía normativa, así se le ha interpretado. El problema, y en tercer lugar, es que esa interpretación ha sido completamente pendular, oscilante y poco clara. Dos referencias a propósito de la historia de la interpretación por parte de la Corte de este artículo 133, que es en buena medida parte del problema a propósito de la recepción, y uno de los problemas que la propia reforma que comentaba intenta resolver. Ahora, durante mucho tiempo, como ustedes saben, hasta 1999, la interpretación de la Corte a propósito del 133 había sido una interpretación exclusivamente literal. Ahí donde el 133 dice, se refiere a la Constitución, a las leyes que de ella emanan, de los tratados internacionales, debe suponerse, se decía, que se trata de un orden jerárquico, y hay una interpretación jerárquica, y la jerarquía consecuentemente es Constitución, leyes y tratados. 1999 representa un interesantísimo cambio de inversión de criterio, y para algunos una esperanzadorosísima luz, digámoslo así, en términos de lo que podía ser,
digamos, en términos revolucionarios de interpretación de la Corte. El caso de controladores de tráfico aéreo, el amparo aquel conocido como controladores de tráfico aéreo, en donde la Suprema Corte de Justicia dice que la Ley Federal de Trabajo que establecía la sindicación única era contradictoria con el convenio 289 de la OIT que establecía la libre sindicación, pareció, digamos, no solamente una inversión de ruta respecto de la interpretación que se había venido sosteniendo, sino que los efectos tal vez no queridos de esa decisión de la Corte tenían un potencial revolucionario. En efecto, si uno lee aquella resolución, el cuerpo de la sentencia, el razonamiento de la sentencia, no necesariamente concordaba con los resolutivos de la misma, porque se abría la posibilidad del cuerpo de la sentencia de entender que en materia de derechos humanos, porque estamos hablando de un tratado internacional en materia de derechos humanos, los tratados no solamente eran superiores, por supuesto, a las leyes federales, en este caso Ley Federal del Trabajo, sino que además eran integradores de la propia Constitución. Y a lo mejor la ambigüedad de la redacción de la propia sentencia a no pocos les hizo tener la esperanza de que a partir de ahí podía construirse un criterio interpretativo que supusiera que los tratados internacionales no solamente eran complementarios, no solamente estaban por encima de las leyes, sino, como decía, eran complementarios de la propia Constitución. Con lo cual el bagaje de derechos humanos se expandía de lo estrictamente establecido en la Constitución a todo aquello que estuviera reconocido en tratados internacionales ratificados por México. Sin embargo, aun cuando no hubo claridad respecto a esta posible interpretación, la puerta estaba abierta y la esperanza de algunos estaba, digamos, puesta en el punto. Sin embargo, hay un criterio pendular en el que la Corte incluso provocó una tesis de jurisprudencia, en el cual la Corte, a partir de una serie de amparos que se interpusieron en contra del TLC en el año 2007 y que fueron resueltos en 2008, cierra absolutamente la puerta a esa posible interpretación progresista, déjenme decirlo así, en materia de recepción de tratados internacionales en materia de derechos humanos. La Corte, en efecto, en aquel momento dijo no, el 133 debe interpretarse en un orden que es fatídico, Constitución arriba, luego tratados internacionales y luego leyes federales. Es decir, mucho mejor de la interpretación originaria, pero se cerró la posibilidad a este nivel o este espacio de complementariedad de los tratados internacionales respecto de la Constitución. Y lo peor, la Suprema Corte de Justicia lejos de tener ambigüedad como en el caso de controladores de tráfico aéreo, aquí es tajante y mete en una misma bolsa a los tratados internacionales bilaterales que a los multilaterales, y que los tratados de derechos humanos que los tratados comerciales, de todo tratado sin hacer distingo, teniendo una oportunidad de oro para poder afinar el criterio que había quedado ambiguo en el pasado. Ahora, hoy, lo terminaré un poco más adelante, es el propio legislador el que está enmendando la interpretación de la propia convención. Y esto supone una paradoja, pero de la que hablaré para terminar esta primera ronda de intervención. Ahora, también hay una historia que contar en este sentido, y lo digo de manera crítica, de manera muy consciente, pero también crítica. Hay un tribunal que con el paso del tiempo se empezó a destacar dentro del ámbito del Poder Judicial, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo he dicho en otros lados y no me muerdo la lengua en decirlo. El garantismo en este país, en términos de interpretación jurisdiccional, me parece que fue introducido en primera instancia por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuando empezaba a citarse a Ferraioli para mencionar nombres en la Suprema Corte de Justicia, Ferraioli ya había venido más de 2 veces al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuando en la Corte se hablaba, estoy siendo provocado, cuando en la Corte se hablaba de la necesidad de profesionalizar al personal en términos de argumentación jurídica, creo que estaba ya regresando el último de los secretarios que se había ido a la Escuela de Piensa en Alicante. Es decir, el Tribunal Electoral sí viene a romper, digámoslo así, sí acaba siendo una especie de punta de cuña en este sentido. Mientras la Suprema Corte de Justicia negaba la legitimidad al IFE en términos de controversias constitucionales, pero como sujeto legitimado para interponer controversias constitucionales,
el Tribunal Electoral interpretaba que los partidos políticos eran autoridades para efectos de la procedencia del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. No dudo en este sentido ni tantito que aquella épica controversia, que es aquella resolución de controversia, ¿no? Criterio, contradicción de tesis, perdonen, la famosa 2 del 2000, en la que la Corte de Justicia, la Suprema Corte le dice al tribunal, no, ni se te ocurra juzgar constitucionalidad de leyes porque eso me toca a mí. El monopolio exclusivo del juicio de la constitucionalidad de leyes le toca a la Corte, haya sido provocado por una especie de celosa defensa de territorios, ¿no? Y este caso me parece que es emblemático para ilustrar el punto que he querido sostener. Esa contradicción de tesis, es decir, la interpretación de la Suprema Corte de Justicia, es la que provocó que México no solamente fuera sentado, sino al final del día fuera condenado, no más tantito, no tanto como dice Castañeda, que fue una condena en toda la línea, en el caso Castañeda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, al final del día la Corte cerró una de las vías que se habían eventualmente abierto para que en materia de derechos políticos los ciudadanos pudieran tener una vía jurisdiccional, siendo que en esa celosa defensa del territorio la Corte, pues hombre, apelaba a las acciones de inconstitucionalidad, pero las acciones de inconstitucionalidad no pueden ser interpuestas por los ciudadanos. Ahora, la gran paradoja, y déjeme decirlo, un dilema y una paradoja donde nos encontramos, y con esto termino, esto para recibir o soportar estoicamente las críticas que me van a hacer, es un dilema en este sentido. No quiero ahora hablar bien del legislativo, porque el legislativo tiene su gran responsabilidad en términos de falta de homologación del derecho interno a los tratados internacionales, siendo que es una obligación del propio Estado. Ahí está, para poner un solo ejemplo, el artículo 2 de la Convención Americana sobre los Derechos del Hombre, que obliga a los estados a homologar sus derechos internos con las normas del Pacto de San José, cosa que otros estados lo han hecho ya y está constitucionalizado, incluso como Argentina, Colombia, en fin, Ecuador, y que nosotros no hemos hecho, ni siquiera en el plano de legislación secundaria. Si no, no habríamos tenido la bronca, por ejemplo, del caso Radilla, pero bueno, aquí está Juan Carlos que nos puede contar con mucho mayor detalle y punto. Termino, insisto, decía, con un dilema y con una paradoja. El dilema es el siguiente. El rezago legislativo, como he mencionado, este rezago legislativo, imputable sin duda al Poder Legislativo, podía haberse resuelto en términos de una adecuación u homologación, podría haberse subsanado a través de la interpretación jurisdiccional. Es decir, el Poder Judicial habría podido sustituirse haciendo una interpretación conforme, digámoslo así, del derecho interno a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a esa ominosa omisión del legislativo. No ocurrió así. Y aquí está la paradoja. Ustedes saben que hay una discusión importantísima en términos del Estado constitucional en el campo de la teoría política, estoy terminando, que esto, la objeción mayoritaria y la objeción contramayoritaria. Todo el control de constitucionalidad de Kelsen en adelante, desde Marshall en adelante, pero particularmente de Kelsen en adelante, se funda en una premisa. ¿Cómo hacer para blindar los preceptos constitucionales frente a los oscilantes vaivenes de las mayorías políticas? El control constitucional de constitucionalidad justifica, o sea, se centra en el hecho de construir y justificar que un órgano controlador de constitucionalidad se puede imponer a los poderes democráticos, a los poderes políticos democráticos. Bueno, la paradoja que en la que hoy estamos es la siguiente. El legislador, el órgano político al que habría que controlar por la vía del control de constitucionalidad, es el que ha venido a corregir el garante de esa constitucionalidad, que es el Poder Judicial. La reciente minuta en materia de derechos humanos que se está discutiendo, que ojalá y pase, porque se acaba de pasar, la política también es un horror. Bueno, no también, sobre todo la política es un horror. Hace, para quien lo quiera leer, una corrección, digamos, a una serie de interpretaciones de la Corte que son de llamar la atención. Paradójicamente está resultando más garantista hoy el legislador constitucional que la Suprema Corte de Justicia en estos puntos, al menos, estoy de nuevo
estoy de provocador. Alguien me puede, y hay muchos casos de la Corte que valdría la pena aplaudir, pero creo que no tiene sentido venir a aplaudir desde aquí a la Corte, digamos, ¿no? Es decir, hay que aplaudir también en la Corte, pero bueno, son 3 puntos concretamente. Este que mencionaba de la jerarquía de leyes, perdón, la jerarquía de los tratados internacionales. El artículo primero de la reforma que se está planteando es, hace lo que no se atrevió a hacer la Suprema Corte de Justicia en 1949 y corrige radicalmente la interpretación, en cambio, que se genera en 2008, al establecer que los derechos humanos, otro tema es si derechos humanos es el término conceptualmente apropiado, creo que son derechos fundamentales, pero no le pidan, es del legislador, tampoco le pidan penas al olmo. Son no solamente aquellos que están en la Constitución, sino aquellos que están en tratados internacionales. E inmediatamente después nos dice, tendrá que hacerse una interpretación conforme a la Constitución si se quiere, pero abre la puerta a que los derechos humanos no contenidos en la Constitución, sino en los tratados internacionales, puedan ser reivindicados jurisdiccionalmente, protegidos jurisdiccionalmente. Un segundo ejemplo es la resolución de hace apenas de unos meses, en los que la Suprema Corte de Justicia negó la posibilidad de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos accediera a información en poder reservada, en poder de la Procuraduría General de la República, bajo el argumento de que era información reservada. ¿Y quién le dijo a la Corte que el hecho de que la CNDH accediera a esta información suponía que se perdía la reserva? El carácter de información reservada no depende del órgano poseedor de la información, sino es una característica de la propia información. Si la CNDH hubiera accedido a esa información, no querría decir que esa información perdía su carácter reservado, sino que ese carácter reservado obligaba también a la CNDH. Bueno, hoy la iniciativa de reforma constitucional, la minuta, corrige esa interpretación. Y un tercer punto es aquel en donde la Suprema Corte de Justicia, digamos, también hace apenas unos meses, había sostenido que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no era competente para impugnar la constitucionalidad de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y hoy el legislador constitucional dice, no, sí, es. Sobre todo si se piensa que ahora los derechos humanos adquieren rango constitucional y ahora sí complementan, digamos así, el ordenamiento constitucional. Termino ahora sí ya diciendo, ni tan ni muy, el garantismo en el Poder Judicial también puede ser peligroso si no tiene ciertos límites. Hay algunos autores, Pedro Salazar, que hablan de un garantismo espurio para criticar los excesos en términos de la interpretación garantista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es que también hay ciertos excesos, decir que el artículo 38.2 de la Constitución es inconstitucional y por lo tanto no tiene que, lo que dice con todas sus letras, no debe interpretarse así, sino de otra manera, es un poco exagerado. El juez constitucional es última instancia, no chivo en cristalería, me atrevería a decir. Ahora, la solución no es cómo controlamos al controlador de la Constitución, sino más bien diría la solución está, y te agradezco los 5 minutos, pero se los dejamos mejor a los colegas jueces y magistrados. La solución me parece que está por la vía de, uno, de la autocontención. Creo que ahí es inevitable, aunque a lo mejor eso podrían decir son buenos deseos. Y luego, la crítica social como un contexto de exigencia a la propia Suprema, digamos, a la propia interpretación constitucional de los jueces constitucionales. Es decir, hay que empezar a romper también esquemas en el sentido de que las sentencias de los jueces constitucionales, no por ser de última instancia, son imposibles de criticar. Al contrario, creo que la mejor manera de que los jueces constitucionales no se excedan en esta labor fundamental de protección de derechos es precisamente la crítica cotidiana de sus sentencias. No estoy diciendo que entren en un debate con lo cotidiano, digamos, en los medios, con los detractores o con los críticos de sus resoluciones, pero ejercicios como este, con provocadores que son invitados, outsiders que son invitados con términos de provocación a discutir con los jueces constitucionales, me parece que es una de las múltiples facetas que tiene esto que es una condición sine qua non para la subsistencia de una democracia constitucional. Que las sentencias de los jueces, por supuesto, se cumplan, pero no por ello no se debate. Muchísimas gracias.
Ay, pues disculpen que los interrumpa, pero vamos a cambiar de salón porque hay mucha gente esperando afuera. Entonces nos va a tomar como 10 a 15 minutos para que hagan el cambio de las cámaras, etcétera, para que seguir en clases de la cultura. Entonces, les pedimos una disculpa, pero creo que es para que estemos menos acalorados y más cómodos, ¿vale? Al auditorio, ¿sí? Si quieren dejamos que salgan primero las cámaras, que son los que tienen más urgencia, y después salimos nosotros, ¿sí? Gracias. Perdón, ahorita. Sí. El enlace, ¿no?